Hoy nos toca el capítulo número 3 del segundo libro de Crónicas. Capítulo número 3 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Salomón edifica el templo. Leemos: Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriat, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. El techo del cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realizar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la mano derecha llamó Jaquín,
y de la mano izquierda Boaz. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vayamos entonces al inicio. Vemos que dice, Salomón edifica el templo, que también podríamos decir, Salomón construye el templo. Cuando hablamos de edificar, hablamos de construir. Y dice que comenzó Salomón a edificar o a construir la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán. Fíjense que aquí ya comenzamos viendo las instrucciones del Padre del Dios Todopoderoso. Vemos como ellos no hacen nada, o David no hacía nada que el Padre no guiara, no dirigiera, no mostrara. Fíjense como dice aquí, que había sido mostrado a David su padre. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. Fíjense que Dios mismo fue el que le mostró a David dónde tenía que hacerle la casa, cómo tenía que hacerle la casa, las medidas que tenía que hacer la casa, todo lo que iba a contener su casa. Cada instrucción, como leímos en el otro devocional, fue dado por Dios. El mismo David lo dijo, que el mismo Jehová, el mismo Dios fue el que le dio todo, vamos a decir el diseño, todo, le instruyó en cuanto como él quería su casa. O sea que Dios, David recibió todo, vamos a decir, la estructura, todos los pasos, todo como tenía que ser construida la casa, todo. Y bueno, ellos se montaron, como quien dice, manos a la obra. Porque aunque David, Dios no le permitió que David se la construyera, pues David participó. ¿En qué sentido? Acuérdense que David ayudó a recoger muchas cosas, a acumular, a tener muchas cosas que se iban a necesitar para la construcción. Y él, como quien dice, le adelantó muchísimo trabajo a su hijo Salomón. Recuerden que estuvimos leyendo, le buscó oro, plata, de todo. Entonces él, muchas de las cosas, ya él le había avanzado acumulando todo, toda la gente que iba a servir en el templo, todo, cantores, todos, los porteros, todo eso lo leímos. Entonces David se encargó de dejar, vamos a decir, todo ordenado. Él diría, bueno, antes de que como ya yo estoy viejo, antes de que yo parta de aquí, vamos a dejar todo como se debe, como Dios dice, hacer todo decentemente y con orden. Y nosotros vimos que David era un hombre ordenado, le gustaban las cosas, hacer las cosas bien. Por supuesto que era un hombre como todos nosotros, de carne y hueso, y cometió también sus errores, pero era un hombre, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme a Dios. Y vemos que David todo se encargó de dejar todas las cosas en orden antes de partir, antes de morir. Todo organizado, todo listo. Y pues ya lo que faltaba, ya vemos ya a Salomón pues haciendo esos detalles, vamos a decir aquí, así. Quitando esos detalles que le faltaban, ya él moviéndose a hacer él. Pero muchas de las cosas ya el padre se lo había adelantado ya. Pero David, fíjense el trabajo de David ordenado, o sea, todo lo hacía con amor, todo lo hacía un hombre que no medía el gasto. No medía el gasto, más bien como estábamos leyendo, como es para el Señor, Dios es un Dios grande. Entonces las cosas tienen que ser así, a lo grande para el Señor, lo mejor. Lo mejor. Y así debe ser nuestra actitud. Todas las cosas que hagamos para el Señor debe ser lo mejor, lo más bello, lo más hermoso, porque es para el Señor. Y esa intención, ese deseo siempre debe estar en nuestros corazones. No darle lo peor, lo que nos sobra, lo que no nos gusta, lo que está roto, lo que está feo. No, para Él siempre lo mejor. Y todo siempre debe ser con gozo y alegría, como dice la Biblia, no quejándonos. ¿Usted va a hacer algo para el Señor? Como dijo una vez David, no daré nada a Dios que no me cueste. Entonces las cosas para el Señor, claro que ameritan un esfuerzo. Ameritan esfuerzo. Para todo lo que hagamos para el Señor, claro que tenemos que esforzarnos. Pero cuando nos esforcemos, siempre procure
hacer las cosas con gozo y agradecido, agradecida. No quejándonos, sino siempre agradecido por las cosas del Señor. Y la palabra, eso es lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que haga, que siempre demos gracias a Dios por todo, porque eso le agrada al Señor. No importa qué tan difícil pueda hacer algo, pero siempre dándole gracias. Pídale fuerza al Señor, le renueva nuestra fuerza como la del búfalo, dice su palabra. Pero siempre haga las cosas con gozo, con alegría. Y siempre acuérdese que el trabajo de usted no es para el hombre, es para Dios. Y ese trabajo que usted haga siempre debe ser con excelencia, con amor. Y eso lo vimos en David. Unas características en él hermosas. Y vemos pues a Salomón también esmerándose. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Entonces, como hablamos, ¿verdad? Edificar, también podemos decir que edificar es construir. Y eso me hace recordar también en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, que la mujer sabia edifica su casa, o sea, la va construyendo, guiada por el Señor, dirigida por el Señor en todas las áreas. Entonces vemos que aunque esto fue aquí con David y Salomón, pues algo como natural, le edificaron una casa, la casa a Dios físicamente, también nosotros somos llamados a edificar casa a Dios. Y aunque físicamente, dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de Dios, es morada de la gloria de Dios. Nuestro cuerpo antes fue, fíjense, allí un templo. El arca de pacto, allí moraba el Señor. Pero ahora es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero no es este cuerpo, que es la casa del Señor, nosotros también tenemos que edificarla. Tenemos que construirla también. Ay, usted me dirá, mi hermana, ¿y cómo es eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Claro, así como vemos aquí a Salomón edificando la casa, construyendo la casa a Dios, arreglando los detalles, arreglando las puertas, arreglando ventanas, el piso, el techo, las muros y las cortinas. Así nosotros también debemos de edificar cada área de nuestras vidas. Las cosas que sabemos que todavía nos falta cambiar para Cristo, las cosas que nosotros sabemos que todavía esas áreas, que sabemos que todavía no están alineadas a Cristo, nosotras debemos enfocarnos en edificar, en construir esas áreas. Porque nosotros somos la casa de Dios. Y se supone que la Biblia dice que nosotros debemos de dar frutos, y frutos en abundancia. Y para que nosotros demos fruto, nosotros debemos ir cada día cambiando para bien, alineándonos a la palabra. Si yo antes me la pasaba peleando, ya yo sé que ya debo de dejar de pelear. Si yo me la pasaba puro señalando, criticando, hablando mal de mis prójimos, mis hermanos, yo sé que ya yo no debo de seguir con eso. Ya yo tengo que dejar la crítica, la murmuración, de estar puro mirando al prójimo, qué hizo, qué no hizo, de estar quejándome. Ya yo tengo que cambiar, porque yo tengo que edificar la casa de Dios, que es mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios, que es una parte física, pero también espiritual. Acuérdense que nosotros somos templo físico, pero también espiritual, porque tenemos el cuerpo, la carne, pero en nosotros está el Espíritu, que es Dios. Entonces está lo físico y lo espiritual. Y aún con alimentos, si podemos hablar de lo físico, también con el alimento. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. De cuidarnos de la comida que destruye el cuerpo. Lo matan antes de tiempo, lo enferman. Y también debemos de cuidarnos, de edificarlo espiritualmente. ¿Se recuerdan cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo hizo su ayuno 40 días y 40 noches, cuando Satanás fue y lo tentó, en una de las tentaciones, ¿qué dijo el Señor? No solo de pan, cuando le dijo que si esas piedras se convirtieran, que convirtiera esas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros comemos comida física para
para que el cuerpo sobreviva, para alimentarlo. Pero dijo el Señor que no solo de eso el cuerpo vive, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que también tenemos que alimentarlo espiritualmente. Cuando usted lee la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuando usted memoriza la palabra, usted está edificando ese templo de Dios. Cuando usted ayuna, cuando usted escucha prédicas, cuando usted escucha música cristiana, usted está edificando el templo de Dios. Entonces vemos, y como allí en Proverbios 31, que dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces el Señor nos ha llamado a edificar la casa, y no solamente a nuestro hogar, por ejemplo en la congregación. También el Señor, por ejemplo, a mí me ha llamado también a edificar la iglesia, al pueblo. A los hermanos, a los hijos, hijas de Dios. Por ejemplo, yo aquí haciendo el devocional, yo estoy aquí edificando. Yo estoy edificando aquí a los hijos del Señor, a la iglesia de Cristo. Entonces todos somos llamados a edificar, independientemente de lo que cada uno el Señor le ha puesto en su mano por hacer, a trabajar en el trabajo, en la obra. Si su trabajo allá es limpiar la congregación toda la semana, usted está edificando. Si su trabajo es allá estar en la puerta, trabajo como mujer, adora al Señor, canta al Señor, toca un instrumento, predica, lo que sea, no importa el tipo de servicio que el Señor le ha llamado a hacer. Consejería, no importa. No importa el servicio que el Señor le mandó a hacer. Pero cuando usted lo hace, usted está edificando. Entonces vemos que el Señor nos ha mandado a todos a edificar. Y cuando nosotros edificamos, estamos llevando fruto. Cuando ayudamos al prójimo, a nuestros hermanos, estamos edificando. Entonces vemos aquí a Salomón edificando casa a Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre. Fíjense, todo lo que hicieron fue porque el Señor dio el diseño, el Señor dio dirección, el Señor dirigió a hacer las cosas. Y de esto tenemos que aprender nosotros, que cuando nosotros no podemos inventar nada, no hacer las cosas porque yo quiero, porque yo pienso así, porque a mí me gusta. Cuando uno hace algo es porque el Señor está dirigiendo a uno a hacerlo, es porque el Señor está mandando a uno a hacerlo. Muchas veces Dios pone en el corazón de la persona para que haga tal cosa, o muchas veces da palabra, muchas veces le habla directamente a la persona a través de otra, pero que sea el Señor. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas porque uno, no, yo quiero, y de repente no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, y vemos que siempre las cosas se hacen dirigidas por el Señor, y eso lo hemos visto aquí mucho en la palabra. Siempre se buscaba la dirección de Dios para hacer algo. Dice, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Entonces aquí en ese versículo 2 que acabo de leer, dice que la construcción comenzó como en la primavera, durante el 4º año de reinado de Salomón. Y ya en el 3 nos habla de las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según en el antiguo estándar de la medición. Se dice que tenía, ahí quiere decir que tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. Dice que la antesala que estaba al frente del templo
medía, y quiere decir que medía 9 metros de ancho, versículo 4, y eso coincidía con la anchura total del templo, y medía 9 metros de alto. Y después revistió el interior de oro puro. Después cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés y luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Se dice también que él adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Y revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo, en el versículo 7. E hizo grabar también en las paredes figuras, o sea, grabó allí querubines, figuras de querubines. Y en el lugar santísimo, hizo en el lugar santísimo de 9 metros de ancho, en el versículo 8, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Y revistió el interior con unos 20.000 kilos de oro puro. Esa es la cantidad. 20.000 kilos de oro puro. ¿Tú sabes lo que es eso? 20.000 kilos de oro puro. Y los clavos, versículo 9, que los clavos de oro que se usaron pesaban, ahí quiere decir 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. Y dice, allí señala que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, que estaban de pie uno al lado del otro, era de 9 metros. Eso lo quiere decir los metros. 9 metros. Y que una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Y esa tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el extremo del ala del segundo querubín. Y versículo 12, que la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. Y la otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Entonces la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. Y vemos que en la entrada al lugar santísimo colocó del lado al lado una cortina hecha de lino fino decorada con hilo azul, púrpura y escarlata y bordada con figuras de querubines. Y para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros de alto, y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una pared de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Y allí vemos que luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Aquí vamos a detenernos un momentico en este versículo 17. Aquí dice que colocó las columnas delante del templo, ¿verdad? Una a la mano derecha y la otra a la izquierda. Y la de la mano derecha la llamó Jaquín y la derecha la llamó Boaz. Entonces sabemos que todo lo que el Señor hizo, todas las instrucciones que dio, Dios es un Dios de propósito. Dios no hace las cosas al azar. Ay, no, vamos a poner esto porque es bonito. Vamos a poner esto. No. Cada detalle que se hizo en la casa del Señor tiene un significado. Cada detalle.
las cortinas, los querubines, todo. Y así debería de ser todo obra de Dios hoy en día. Cuando uno va a hacer algo para el Señor, eso hay que meterlo en ayuno, oración. Y el Señor es quien va a guiar cómo hacer las cosas, de qué manera hacer las cosas, cómo quiere Él que uno haga. Porque es a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Entonces aquí en este último capítulo 17, las columnas, y colocó las columnas delante del templo, uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda. A la mano derecha llamó Jaquín y a la mano izquierda Boaz. Vamos a ver qué significa Jaquín, interesantísimo. Yo quedé asombrada. Entonces vamos a ver aquí. Jaquín proviene, escuchen bien, Jaquín proviene del hebreo Jacqueline, mi nombre. Y está escrito exactamente como mi nombre. Y significa, después de tantos años me entero el significado de mi nombre en hebreo. Y significa, Él establecerá, o Dios establecerá, firmará. Vemos que este nombre simboliza estabilidad, solidez y providencia divina. Y esos fueron los nombres que le puso él a la columna, una, ¿no? En el pórtico del templo de allí de Salomón. Entonces vemos que proviene del hebreo derivado de una raíz que indica firmeza o establecimiento. Y vemos que junto a esa columna puso también la columna de la izquierda, que se llamaba, le colocó voz, que significa con fuerza. Entonces allí Jaquín recordaba, la columna Jaquín recordaba que Dios establecería el templo y la adoración de su nombre con poder. Entonces vemos que simboliza allí la fuerza y la estabilidad que Dios otorga. Vemos que Jaquín es una afirmación de fe que indica que Dios es quien establece o fundamenta las cosas. Tremendo esto. Entonces vemos que así son las cosas del Señor. Todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacer. Y muchas veces cuando Dios va trabajando en nuestras vidas, cuando nos va procesando, cuando nos hace pasar por desierto, cuando nos prueba, Él no lo hace por así. No. Él es un Dios de propósito. Si Él nos está procesando, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo lo está haciendo y Él sabe lo que necesitamos, lo que necesita hacer en nosotros. Él siempre tiene el control de las cosas. Y nada, absolutamente nada se escapa de sus manos. Eso créalo. Si usted está pasando aflicción, si usted está pasando pruebas, si usted está pasando tribulación, no se desespere, no se impaciente y confíe en el Señor. Usted lo que tiene que ver es que esté caminando, andando en rectitud, en integridad, en obediencia. Si usted está caminando así, usted tenga paz. Si Dios le está pasando por tribulación, por algo es, Dios está trabajando algo. Recuerden que la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Recuerden que Job pasó muchas pruebas, mucha tribulación, sufrimiento. Pero eso era una prueba de parte de Dios. Dios permitió que pasara por esa prueba. Y así mismo como ellos pasaron por prueba. Nosotros, la iglesia de Cristo, hoy en día nosotros también tenemos que ser probados. Pasar por prueba, por tribulación, por desierto, por todo. Y las tribulaciones duelen, claro que sí, duelen, afligen todo. Pero nosotros tenemos que estar aferrados de Cristo. Tenemos que estar allí convencidos de que el Señor está con nosotros. Que no importa lo que estemos pasando, el Señor está allí, el Señor nos va a ayudar hasta que todo pase. Esa es como la tempestad
Cuando vienen esas tormentas, esa lluvia fuerte, terrible, huracanes. ¿Los huracanes van a durar toda la vida? No. Pasa y ya después a 1, 2, 3 días, 4. Ya después ya pasó y ya pasó. Entonces siempre la tribulación, las pruebas, los desiertos siempre tienen una fecha que inicia, pero también tienen una fecha de culminación. Entonces confiemos en el Señor, que el Señor siempre tiene todas las cosas bajo control y siempre todas las cosas están en sus manos. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre amado, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú, Señor, oh Dios, produciendo cada uno de nosotros frutos, a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta preciosa palabra en cada uno de nosotros con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús.